Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas para llevarle a ustedes una entrevista con la diputada Adriana Pichado, a quien le agradecemos por esta oportunidad que nos brinda a través de las pantallas de BPI TV para hablar un poco sobre la situación y la grave crisis que atraviesa el país, específicamente con todo lo que ha ocurrido en estos últimos días con la situación de los presos políticos. Para recordar a las personas que nos ven a esta hora, el gobierno había anunciado un tercer ciclo de excarcelaciones y daba como cierre de este ciclo. Entre las últimas excarcelaciones vemos el caso de Vilca Fernández, que fue enviado hasta Perú, Lima, Perú, y ayer fue, o en la madrugada, fue recibido por Amnistía Internacional. Diputada, para que nos hable de estas excarcelaciones, el caso de Vilca, que dentro de todo ha causado muchísimo impacto, tanto a los medios nacionales como a los medios o a la población internacional. ¿Qué nos puede hablar cuando está cerrando este tercer ciclo y también cómo percibe estas palabras del gobierno nacional? Sí, bueno, primero que nada quiero dejarle claro a Venezuela y al mundo que todavía permanecen tras las rejas 383 venezolanos que se mantienen como víctimas de la represión, como presos políticos en Venezuela, 149 de ellos militares. De estas jornadas, la verdad es que fueron excarcelados solo 71 personas, el resto de las personas o números que maneja el gobierno pues no hace referencia a presos políticos, en realidad hace referencia a presos comunes que fueron metidos, digamos, dentro de esta ola de excarcelaciones que se llevó a cabo. De diciembre hasta el día de ayer han sido excarcelados 180 presos políticos en total, 71 de ellos en esta última fase que se dio en 3 etapas. Con respecto al tema de Vilca Fernández, primero también recordar que Vilca Fernández no es el primer caso de este tipo que sucede. En el año 2016, esta misma medida fue aplicada para Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, jóvenes que fueron detenidos cuando transportaban un dinero para la logística de las primarias de la Mesa de la Unidad en el estado Guárico. Ahora ocurre, claro, se hace más bulla porque estamos en medio de un proceso, digamos, de excarcelaciones por una mesa, no sé cómo llamarla, Comisión de la Verdad, y por eso hoy se conoce más el caso de Vilca Fernández, el cual, debo reiterar, al igual como pasó con Francisco y como pasó con Gabriel, es un caso absolutamente inconstitucional, ilegal y sobre todo injusto. Es injusto para cualquier venezolano ser votado de su patria, ser sacado de esa manera cuando no ha cometido ningún delito. En el caso de Vilca, un Twitter que le dolió a algunos personeros del gobierno y lo mantuvieron más de 2 años tras las rejas, gracias al gobierno de Perú, gracias a que su papá tiene esa nacionalidad. Vilca pudo haber sido recibido anoche de ayer en Perú con los brazos abiertos, gobierno al que le damos las gracias en nombre de todo el pueblo venezolano, como alguna vez lo hicimos con España y con los Estados Unidos por el caso de Pancho y de Gabo. Es absolutamente ilegal, les recordamos a todos, los llamo a que lean la Constitución, el artículo 50, donde queda expresamente prohibido que sea despatriado cualquier venezolano. Diputada, vemos el caso de Vilca, que fue como indicado uno de los que da más simbólicos, pero también usted acaba de indicar, da una cifra cercana a 180 excarcelaciones. También con este proceso, ¿cómo lo está observando? También seguimos viendo a los familiares de los presos políticos que están afuera en el helicoide, rogando desesperadamente que se hayan incluido sus familiares en las listas. ¿Qué está quedando entonces exactamente en este momento de estos presos políticos, algunos casos que nos pueda visualizar para que las personas puedan entender qué es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Sí, como les dije, de 383 casos, bueno, hay casos que destacar, el caso del joven dirigente Loren Salet, quien además pues ha presentado una situación tanto de salud como psicológica importante. Hoy quiero detenerme aquí para hacer una advertencia importante. Tenemos mucho miedo de lo que Loren le pueda suceder. Él en 3 oportunidades ha intentado contra su vida. Hoy que Loren se encuentra solo, si esto lo hizo mientras estuvo acompañado tanto de su causa como de otros compañeros de la lucha, jóvenes como él, no quiero pensar lo que pudiese pasar ahorita. Hemos hecho un llamado bien claro, incluso a través de los gobernadores, sobre este caso. Es importante, es necesario una medida sustitutiva para Loren. No es justo que lo mantengan allí. Él hoy no debe entender por qué salieron todos y no él. Si es un caso político, absolutamente, del año 2014-15, igual que todos los demás.
Así que hacemos un llamado expreso por el caso Loren Salet. También recordamos el caso de Javier Briceño, un joven con boleta de excarcelación en el helicoide que tampoco ha salido. Los 2 comisionados de Polichacao con boleta de excarcelación hace más de un año y también se mantienen detenidos. Y por supuesto, no podemos dejar de nombrar a los hermanos Guevara, que tal vez no sean presos políticos en su momento, pero sí lo son. Y además, ellos tienen más de 10 años detenidos y tienen medidas que le corresponden. No es que ni siquiera ameritan una voluntad política para salir, es que judicialmente y por la ley les corresponde que les den las medidas sustitutivas porque han cumplido más de 10 años de su pena. Igualmente, no menos importante, el caso de los policías metropolitanos y el comisario Simonovi, quienes ya tienen más de 15 años y por ley, insisto, por ley, esto no es un beneficio, esto no es algo de bondad que tendría que ser el gobierno, por ley les corresponden sus medidas sustitutivas de libertad, les corresponden sus beneficios. Así que no todo ha terminado aquí, quedan 149 militares presos y bueno, como siempre lo hemos advertido, esperamos que esto no se convierta en la puerta giratoria, donde salen unos y entran otros. He recibido denuncias de detenciones en hospitales por personas, enfermeros, médicos que están haciendo denuncias de la grave situación social y humanitaria que está viviendo Venezuela, así que no descartamos que estos números en cualquier momento vuelva a subir. Pedimos que no sea así, le rogamos a Dios que no sea así, le decimos a la comunidad internacional que siga muy atenta a la situación de Venezuela, porque literalmente de hace muchos años la política del terror, la política de la persecución y del amedrentamiento ha sido el día a día de los venezolanos para evitar que levantemos la voz y que denunciemos la grave crisis que estamos viviendo. Y sin duda, este proceso no me da otra conclusión, sino que siempre dijimos la verdad. En Venezuela hay presos políticos, en Venezuela hay cientos de venezolanos secuestrados por un régimen que dista mucho de ser una democracia. Eso quería también, diputada, acaba de referirse a lo que está ocurriendo ahora y que usted quisiera que esto no fuese una puerta giratoria. Yo quisiera hablar porque, como usted acaba de mencionar, en las últimas semanas se ha visto una persecución a las personas que han manifestado. También el gobierno está hablando de una modificación o una posible modificación de algunas normas como el Código Penal y una serie de regulaciones, inclusive que limitan la libertad de expresión. Entonces, usted está hablando de una posible puerta giratoria. ¿Cómo ha visto también estas últimas semanas cuando el gobierno está hablando de paz, inclusive de leyes que puedan estar relacionadas con paz y está viéndose también estas acciones a las personas que están protestando por la crisis humanitaria? Sí, bueno, es que todas estas acciones lo que hacen es recrudecer esta política de persecución, de amedrentamiento. No hay una verdadera voluntad de cambiar, de darle un toque de democracia a lo que hoy vivimos en Venezuela. Por el contrario, ahora entonces no te voy a perseguir porque protestas, porque no hay protestas en la calle política, pero sí porque protestas por tus reivindicaciones sociales, sí porque denuncias que en el hospital no hay medicamentos, sí porque denuncias que siguen los cierres de medios de comunicación en Venezuela. Esta es la verdad, o sea, aquí no hay nada que ocultar, creo que es muy claro y sin duda pues va a seguir así. No veo ninguna voluntad del gobierno mientras habla de paz, de no seguir persiguiendo a dirigentes sociales, porque ahora no estamos hablando de dirigentes políticos. También está el caso de María Corina Machado, muy claro, en el que ya la OEA emitió una opinión y que toda la oposición venezolana y la unidad respaldamos y rechazamos absolutamente esa persecución en contra de María Corina. Bueno, esa es la realidad, esto es una política de Estado, como una vez dijimos y afirmamos que la inseguridad en su momento fue una política de Estado. Hoy la persecución, el amedrentamiento y buscar silenciar todas las voces disidentes en Venezuela es lo que ellos a diario van a seguir haciendo. Diputado, no puedo despedir nuestro contacto sin hablar sobre este cambio de ministro que se está dando en este momento también en el país. Hemos visto muchas reacciones luego de ver a, bueno, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ahora que va a ser vicepresidenta de la República. ¿Usted cómo está viendo estos movimientos que se están dando dentro del gabinete? No vemos hasta ahora ningún movimiento de la parte del Ministerio Penitenciario, que tiene bastante tiempo también la ministra Iris Valera allí. Usted también, si puede opinar con algunos ministerios que pareciera que no son tocados. Y este traslado también de la esposa de Diosdado Cabello, la Marlenis Contreras, a Obras Públicas. Muchos indican que es el regreso de Diosdado Cabello a ese ministerio. ¿Cómo usted está viendo todos estos movimientos dentro del gabinete gubernamental? Y si esto puede dar algún tipo de solución. Estamos hablando también que crearon un nuevo Ministerio de Aguas. Bueno, en primer lugar, queda claro con la remoción o cambio de cargo
de Elsie Rodríguez, que efectivamente pues la fraudulenta constituyente nunca ha existido. Nunca ha existido porque además nosotros, la ley, por ejemplo, los verdaderos diputados no nos permite ir y volver. Eso no está estipulado de esa manera. Nosotros fuimos electos para un cargo. Bueno, en el caso de ellos, como es simplemente un órgano dependiente del Ejecutivo, él hace y deshace como le da la gana. De resto, no veo mayores cambios. Esto es como el juego de la silla. Se van cambiando de puestos, pero siempre son los mismos personajes. En el caso de Obras Públicas me llama la atención, pues regresa la esposa del señor Cabello al cargo donde el mismísimo Hugo Chávez lo sacó a él en vida. Lo sacó, lo retiró de ese cargo por infinidades de cuestiones que en su momento se sabrán, y hoy pues bueno, le premian a su esposa con ese cargo. No tengo nada en contra de esa señora, no la conozco, pero bueno, este es el enrosque, digamos, de siempre lo mismo, el juego de la silla, literalmente. Todos los venezolanos sabemos cómo se juega la silla. Eso es lo que ellos están haciendo en el tema penitenciario. Sin duda no va a haber ningún cambio con la ministra Iris Valera. Ella tiene un control absoluto, porque cuando ella no está, pues deja su mano derecha de ministra. Y no hay relevo, no hay nadie que creo quiera asumir la profunda crisis penitenciaria que existe, lo difícil que es en Venezuela llevar ese tema cuando tienes más de 100 presos políticos en cárceles comunes, que no los estás alimentando, que si no hay comida en las calles, imagínense cómo están las cárceles. ¿Qué quiero pensar de esto? Espero que haya algún cambio mínimo en positivo, aunque sea. Que esto no sea un enrosque más para seguir en la corrupción, para seguir en la represión, para seguir violando derechos humanos, para seguir callando al pueblo venezolano. Esperemos que haya de verdad una buena voluntad, a pesar de que el señor Nicolás Maduro, nosotros no lo reconocemos como presidente de la República. Sin embargo, mientras esté usurpando el cargo, bueno, que haga lo mejor posible con sus mismas piezas, porque lamentablemente ya no hay ningún profesional, ningún especialista en Venezuela que quiera formar parte de ese fraude y de esa mentira de gobierno. Bueno, muchísimas gracias, diputada, muy amable de verdad. Estábamos hablando con la diputada Adriana Pichardo, quien gentilmente nos estaba atendiendo para darnos un resumen o su visión sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Nosotros con esta información despedimos este contacto informativo, agradeciendo que sigan con las pantallas de BPI TV, quien les reportó Héctor Luis Caldera.